Tenía muchas ganas de hacer este vídeo antes de finalizar 2024, ya que os voy a desvelar cómo está organizado mi portafolio, ya que los tokens criptomonedas que vais a ver a continuación formulan el 90% de mi portafolio actual. Tengo un 10% que está destinado a meme coins muy arriesgadas, las cuales casi todas se van a ir a cero, pero solamente que una funcione o dos funcionen me podrían dar bastante dinero. Entonces, para este vídeo lo que vamos a utilizar es la famosísima tier list, que podemos clasificar los tokens, criptomonedas, según la convicción que yo tengo en ellos, porque al final tú tienes que tener un portafolio que va a largo plazo, medio plazo, corto plazo, y creo que si todos somos conscientes lo vamos a reconocer. Hay tokens o criptomonedas que siempre tenemos más fe en que va a conseguir aquellos objetivos que nosotros nos hemos marcado. Y para este vídeo vamos a empezar con Bitcoin, ¿vale? El orden que os voy a ir nombrando los tokens no es un orden por más o menos dinero, simplemente pues los he colocado en base a lo que he ido encontrando en mis portafolios, pero Bitcoin sí que es cierto que no os voy a mentir. Para mí es un bullish as fuck. ¿Por qué bullish as fuck? Porque al final, si Bitcoin no acaba cuajando, si no acaba considerándose como lo que realmente debería de ser, no vamos a ver que el resto de criptomonedas o tokens vayan a triunfar. Para mí, Bitcoin es el patrón del resto de monedas, y si a largo plazo Bitcoin sigue siendo alcista, incluso se utiliza para métodos de pago no tanto del día a día, sino que puedan ser transacciones para casas, para hoteles, para coches, para realmente cantidades importantes. Estará bien porque se le dará esa utilidad que en un principio se había acordado dentro del white paper. Y también lo interesante de Bitcoin es que al final se pueda utilizar como un valor refugio, pero la realidad de todo es que ahora mismo no se está utilizando tanto para transacciones, pese a que se sigue utilizando, pero no como se estimaría, y tampoco se está utilizando como valor refugio, ya que de momento es un activo bastante volátil, pero es normal porque al final cuando estamos hablando de un activo que tiene muy pocos años, pues es normal que tarde muchos años en consolidarse, y también porque al principio tiene menos capitalización de mercado, entonces es más normal que tenga más volatilidad. Cuando Bitcoin a lo mejor en 10 años pues pueda valer 150 o 200 mil dólares, pues seguramente estaremos hablando de una volatilidad menor porque la capitalización será más alta. Entonces, para mí no tendría sentido poner que Bitcoin no fuera bullish as fuck, tiene que estar en el tier número 1. Así que dicho Bitcoin, creo que no había muchas dudas, creo que vosotros también lo colocaríais en bullish as fuck, ya que la convicción para mí de Bitcoin es la mayor. No significa que me vaya a dar más retornos, significa convicción en su misión. Luego tenemos Ethereum, ¿vale? Sí que es cierto que hay mucha gente que Ethereum la odia y hay muchas personas que luego la aman. Yo personalmente te diría que Bitcoin es oro y para mí Ethereum es la plata, es silver. No le pondría bullish as fuck porque sí que es cierto que para mí bullish as fuck son solamente a unos proyectos en concreto. La pondría en segunda posición más que nada porque sí, tenemos mucho TVL bloqueado ahora mismo en la blockchain de Ethereum, tenemos muchas Layer 2, pero sí que es cierto que con el paso del tiempo creo que va a existir nuevas tecnologías que puedan superar en muchas facetas a Ethereum. Ya no solamente digo fees más bajas, que tengan pues transacciones más rápidas, porque realmente esto ya lo están consiguiendo. Te estoy diciendo blockchains que pueden estar respaldadas por grandes instituciones y que realmente pueden atraer mucho más inversor, mucho más usuario, mucho más desarrollador. Pero al final tenemos que entender que Ethereum es Ethereum porque siempre ha estado por detrás de Bitcoin. Nadie le ha quitado esa segunda posición desde hace muchísimos años y por eso creo que realmente se merece esa segunda posición en este tier list, ¿vale? Luego tenemos BNB, ¿vale? BNB es un token que yo compré por suerte porque hicieron el launchpad del token de Binance hace mucho tiempo y tuve la gran idea de comprar muchos BNBs simplemente por el token del Barça, me hacía ilusión y me salió muy bien porque al final conseguí comprar BNB en torno a 30-40 dólares y sí que es cierto que he ido rotando estos tokens a diferentes tokens, he ido swapeando, pero se me ha quedado una cantidad bastante generosa de BNBs y siempre he pensado que al final invertir en BNB es invertir en CZ, pese que ahora mismo CZ ya no deja de ser el fundador y ha dejado pues realmente un producto muy bien acabado. Y también opino que al final es invertir básicamente como en el Amazon de las criptomonedas. Por lo que si hemos visto que durante todos estos últimos años han ido saliendo exchange,
han ido generando food influencers al exchange de Binance pagado, porque han salido casos donde influencers les habían pagado otros exchanges para tirarle food a Binance. Yo personalmente creo que el token de Binance puede estar perfectamente en una posición en torno a la B, ¿vale? Porque creo que por mucho que Ethereum pueda tener mucho hate, por mucho que Ethereum pues realmente cueste a lo mejor a nivel de escalar, tenemos que entender que al final, pues si está en esa segunda posición y hay tantos protocolos dentro de esta layer, es por algo, ¿no? Entonces, yo ahora mismo BNB lo dejaría en esa posición 3, porque no podemos compararlo con Bitcoin o Ethereum, pero tiene que estar en esa posición 3. Y luego tendríamos nuestra fantástica Solana, que yo creo que la pondría más o menos en la misma zona de BNB, ¿vale? ¿Por qué en la misma zona de BNB? Pues porque a lo mejor a nivel de comunidad es mucho más grande, ¿vale? Lo que sería Solana, porque al final tiene más usuarios, a lo mejor puede tener más futuro a nivel de protocolos, a nivel de aplicaciones, porque realmente el ecosistema es más interesante que el de BNB, ya que en BNB pues hay muchos scams, pero tenemos que considerar que al final estamos hablando de un token respaldado por el exchange número 1 del mundo. Entonces, creo que más o menos lo que pierde por un lado BNB lo gana por otro, y lo que gana Solana por un lado también lo pierde por otro lado. Por lo que más o menos creo que lo más justo sería ponerlo en esa posición número 3, porque al final la convicción que tengo de BNB y de Solana son buenas convicciones, pero no podemos discutir para nada lo que sería Bitcoin y Ethereum, como os he dicho, ¿no? Entonces, luego también tenemos Dogecoin, ¿vale? Dogecoin sí que es cierto que yo creo que le podría tener mucha convicción, pero viendo un poco la repartición de liquidez en otras meme coins que no lo están haciendo nada mal, las cuales también comentaremos en este vídeo, la convicción que yo tenía antes con Dogecoin, no os voy a mentir, era probablemente no bullish as fuck, pero más o menos la tenía colocada en esta posición, en una A, porque realmente le veía más potencial de revalorización que el token de BNB o el token de Solana. Pero viendo con el paso del tiempo que sí que Dogecoin siempre puede estar respaldado por famosos de la talla de Elon Musk, pero no estoy viendo que realmente esté cumpliendo en nivel gráfico esas expectativas. Así que más o menos lo que voy a hacer es dejarlo en esa posición de B. Vas a dejarlo junto a BNB, Solana y también de Dogecoin. Y luego tengo un token que os va a sorprender a muchos de vosotros, y es: ¿por qué me estás cualificando el token de Tether USDT si estamos hablando de tokens que en principio tienen volatilidad, porque te pueden dar retorno? Pues porque en mi portafolio, dentro de ese 90% del total, pues también tengo una gran cantidad en USDTs, porque siempre os he dicho que para mí los USDTs es un valor que tienes que tener 100% en tu cartera, porque nunca sabes cuándo tienes que comprar o cuándo tienes alguna urgencia. Y si siempre estás expuesto a monedas que fluctúan, para mí no es una decisión acertada. Ojo, porque del peso que tiene en tu portafolio la moneda estable, cuando estamos en bull run, lo más habitual es que tengas siempre en monedas volátiles que fluctúen, porque te van a dar rentabilidad, pero a medida de que estemos llegando a esos momentos de euforia masiva, de realmente la codicia está llegando a los niveles máximo del termómetro ese que siempre vemos de miedo y codicia, lo que tenemos que hacer ahí es justamente ir rotando todas las monedas a USDT, o al menos en Bitcoin. Pero ahora mismo la convicción que tengo en USDT obviamente la voy a dejar en el punto intermedio, porque al final pues tenemos que entender que es una moneda que está bien para tenerla en mi portfolio, pero no es una mala decisión tener USDT. No es como por ejemplo tener UST de Terra Luna, que al final pues esa moneda fue una mala decisión, entonces se podría poner prácticamente abajo, pero ahora mismo el USDT lo vamos a dejar en la parte de medio a modo simbólico, ya que al final no es una moneda que pueda tener mucha convicción. Al final, si estamos hablando de que esto es high conviction y menos high conviction, sí que es cierto que la tendríamos que poner a lo mejor más arriba del todo, porque confío plenamente en que en USDT a largo plazo va a ser un valor que se va a mantener. Pero también, al ser bastante centralizado, de momento vamos a dejarlo en la posición número B, ¿vale? Tercera posición. Luego tenemos Decubate, ¿vale? En Decubate sí que es cierto, ¿vale? Y no porque sea embajador, bla, bla, bla. Tenéis que entender que al final, si soy embajador de una empresa y teniendo en cuenta que nunca he colaborado con marcas, eso significa que si colaboro con alguien es porque realmente tengo convicción bastante alta. Entonces, lo más habitual es que cuando haces estas tier list, colocas todo más o menos en medio y luego tengas uno y uno en los extremos. Yo personalmente tengo la convicción de que Decubate
Tienes que entender que es una empresa B2B que ofrece servicios a otras empresas como soluciones white label de Launchpad, es decir, tú puedes comprar la tecnología de Decubate y crear tu propio Launchpad y meter tus logos, tu branding, etcétera, etcétera. También tienen servicios de staking, tienen servicios también de vesting, es decir, toda esta tecnología que todos los proyectos cripto necesitan, realmente Decubate lo está ofreciendo. Entonces, al final estamos hablando de un proyecto que no depende tanto del token, por lo que pueden seguir facturando y hacer que el proyecto vaya más a largo plazo y no acabe muriendo, ya que hay muchos launchpads, por desgracia, que solamente generan dinero con lo que comisionan de las IDOs. En este caso, Decubate es uno de ellos, pero tiene toda esa parte tecnológica que le permite seguir facturando sin la necesidad de sacar cualquier tontería dentro de su launchpad. Entonces, en cuanto a high conviction y en cuanto a también revalorización del token, porque si ahora mismo nos vamos a buscar DCB, por ejemplo, vamos a darnos cuenta que realmente el market cap que llegó a tener este proyecto pues era bastante bajo. Llegó a tener un total de 43 millones de market cap, por lo que perfectamente, y no lo digo en broma, este proyecto podría llegar a tener 500 millones de market cap, por lo que estaríamos hablando de hacer un por 10 del precio actual. Entonces, DCB para mí es una de las que dices, tiene 12 millones de market cap, está bastante baja, la voy a poner en la posición número 2. Luego tenemos ni más ni menos que la joya de la corona, como no voy a hablar bien de mi propio proyecto cripto. Al final creo que Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos, todas las personas que realmente han creado productos, creo que siempre han tenido la convicción que su producto iba a ser el mejor. Eso no quita que por el camino no vayas a ser el mejor, pero tu convicción y tu visión y misión tiene que estar a la altura de las expectativas de ser el mejor proyecto del mundo. Y por eso os voy a decir que para mí Taitico sería bastante raro que, siendo uno de los cofundadores, pusiese Taitico en posición C, B o A lo mejor, pero sinceramente creo que tenemos un muy buen producto, lo estamos demostrando desde hace mucho tiempo con Taitico. Hemos cerrado acuerdos con DexTools, hemos cerrado acuerdos con Sidus, hemos cerrado también acuerdos con ToneStation y ahora mismo tenemos ni más ni menos que más de 100.000 jugadores dentro de Taitico, por lo que a nivel de precio de retorno y a nivel de producto no puedo tener las expectativas más bajas y por eso creo que he de poner 100% bullish as fuck en Taitico. Luego tenemos proyectos meme. Tenemos a Redo. Redo realmente ahora mismo creo que es un proyecto que nos puede dar bastante retorno, teniendo en cuenta que es la meme número 1 de la blockchain de Ton, y aparte también con el fenómeno de Pavel Durov, el fenómeno, bueno, no tan fenómeno, sino la noticia que vimos donde Pavel Durov fue arrestado. Vimos que todas las redes oficiales de Telegram pues pusieron el símbolo de Resistance Dog dentro de la foto de perfil. Eso lo que generó es una pedazo de subida en el gráfico, y de hecho si ahora mismo buscas el token de Redo vais a ver que realmente tiene bastante potencial de revalorización. Estamos hablando de 36 millones de market cap en una blockchain como Ton, que realmente pues tiene un desempeño bastante bueno en lo que serían los últimos meses. Pues como que no me cuadra pensar que el token de Redo no pueda estar a la altura al menos del tier A, ¿vale? Es decir, estoy hablando de high conviction al menos para este mercado alcista. Este portafolio al final de este mercado alcista no acabará así, probablemente serán otras monedas y bastante en USDT y bastante en BTC. Pero si tengo que hablar de cara a los próximos meses, no me cabe duda que perfectamente podríamos colocar Redo en esa posición número A, al nivel de Ethereum perfectamente, porque Ethereum es high conviction porque es lo que es, no te da tanto retorno, pero siempre va a estar ahí. En cambio, DCB y Redo a lo mejor no son de la talla de Ethereum, pero sí que es cierto que te pueden dar mucho buen retorno simplemente por la narrativa del producto. Uno, porque tiene una empresa B2B que ofrece servicios tecnológicos a otras empresas y tiene muy buenas relaciones. Y luego tenemos Redo, que al final es la meme número 1 de la blockchain de Ton, la cual muchos de vosotros estáis utilizando. Por lo que me cuadra bastante que las narrativas que realmente están funcionando y los líderes de esas narrativas estén justamente en el tier A. Y aparte, también Decubate es el launchpad, por no decir número 1, pero de los mejores que ahora mismo están en el mundo. Luego tenemos Brett, ¿vale? Que Brett, sinceramente, al final es el líder de una narrativa de Voice Club, y también lo tenemos en la blockchain de Base, que está respaldado ni más ni menos por Coinbase. Y también Brett es el token número 1 de esa blockchain. Entonces,
No tendría sentido que colocase este token aquí cuando estoy colocando el token de Redo en la posición número 2, así que podemos entender que ahora mismo los líderes de las narrativas de la blockchain de Ton, de Base y también en cuanto a narrativa de Launchpads, pues estamos colocando los mejores en esa segunda posición. Y luego tenemos una de las decisiones que a lo mejor me ha pasado más factura y que vosotros lo habéis visto en el canal, que es ni más ni menos que Shia. Shiba Saga para mí era un proyecto el cual le metí bastante capital, más que nada porque al final de todo se aprende, pero tú tienes que tener convicción en las cosas. Y yo tenía mucha convicción en Shiba Saga porque sabía que si funcionaba, literalmente iba a hacer muchísimo dinero. Pero como con el paso del tiempo hemos visto que las decisiones no han sido las correctas, hemos visto cómo han ido traspasando el equipo que iba desarrollando el proyecto, al final simplemente he visto un proyecto que ha ido a la derriba, y al igual que soy bastante optimista con los proyectos que estoy dejando en la parte superior de la tier list, os tengo que ser sinceros y para mí Shiba Saga fue un error, y lo he dicho ya en algunas ocasiones que todo el dinero que puse ahí pues prácticamente se ha ido a cero. Y bueno, son lecciones que uno aprende, ¿no? También os digo, siempre he operado de la misma forma. Y al igual que he tenido convicción con Shiba Saga, pues también he tenido convicción con Redo, con Bread, y a lo mejor pues he perdido dinero por un lado, pero es que si no hubiese seguido con esa convicción a la hora de invertir y de intentar pues ser un poco visionario, pues a lo mejor no hubiese hecho la cantidad de dinero que he hecho durante todo este tiempo, que tampoco no es que sea mucha, pero me ha permitido al menos dedicarme solamente a las criptomonedas, a generar contenido, a generar también un proyecto como Taitico y también generar lo que sería On-Chain Capital. Pero sí que es cierto que de todo mi portfolio actual, Shiba Saga probablemente sea la decepción de toda esta tier list. Luego también tenemos otro proyecto que hablamos bastante en el canal y es ni más ni menos que Base. Base realmente no lo puedo colocar en una posición como mala decisión porque me ha hecho ganar bastante dinero. Me podía haber hecho ganar muchísimo más dinero, lo que pasa que no vendí. O sea, compré el token en el 8 de agosto y cualquier persona que mire el gráfico de Base pues va a entender que realmente lo compré en una muy buena posición. Pero sí que es cierto que al final es la típica situación de token que dices, es una narrativa ganadora, el tema del gambling, al igual que Rollbit, este es la beta play, creo que puede funcionar, pero no acabó cuajando, se deshinchó bastante todos los proyectos de la blockchain de Ethereum y Base fue uno de los que recibió pues una de esas caídas importantes, ¿no? Entonces, estoy un poco, no arrepentido, pero sí que mi convicción ya no es tan alta con Base, sigo holdeando casi todos los tokens porque solamente hice una venta estratégica para rotar capital a otra moneda, pero sí que es cierto que ahora mismo la narrativa del gambling la veo un poco frenada, sobre todo porque por tema de licencias es algo complejo que este tipo de tokens como Rollbit y Base se acaben listando en exchanges centralizados importantes, por lo que esto puede afectar que en algún día cualquier tipo de regulación les diga, oye, estos exchange no tienen licencia, ¿qué cojones están haciendo? Están haciendo que muchas personas puedan operar sin KYC, esto no nos gusta y quitan el proyecto y lo cancelan. Entonces, la convicción hacia el gambling con criptos sigo confiando, pero sí que es cierto que con Base, al menos a corto plazo, ahora mismo nos diría incluso a medio plazo, que es una de las decisiones más acertadas, ¿vale? Luego también tenemos el token de Bytes, que es el token oficial de NeoTokyo. De momento os lo voy a dejar también en una posición... Vamos a dejarlo aquí porque realmente no es que esté arrepentido, no es una mala decisión, pero sí que es cierto que no estoy viendo aún el potencial que me gustaría ver, porque ahora mismo el token de Bytes, ¿vale? Que principalmente se utiliza para el ecosistema de NeoTokyo, que al final es como On-Chain Capital, es un club de inversión que tienen acceso a las IDOs, etcétera, etcétera. Pues ahora mismo el proyecto tiene un market cap de 5.73 millones de dólares. Lo tenemos a $3. Sí que es cierto que el market cap no me lo marca ahora mismo en CoinMarketCap, pero el token podría perfectamente llegar a esos $15, que te estarías haciendo un por 5, y mi intención realmente cuando compré NeoTokyo era justamente en esta zona de aquí de los $5, ¿vale? ¿Por qué quería comprar aquí? Pues porque si os fijáis, en el gráfico ya estábamos en una zona interesante de compra, más que nada porque de toda esta subida de inicio, la primera zona donde vimos una desaceleración fue en torno a los 5, 6, 7 dólares, entonces... La intención que yo tenía era todo lo que sea comprar más o menos en esta zona de suelo, ya era una muy buena zona interesante. Entonces, también os digo que no tengo convicción ahora mismo, pero tenéis que entender que NeoTokyo está respaldado ni más ni menos que por Alex Becker. Entonces,
dudo que de cara al mercado alcista que acompañará también el gaming no quieran revalorizar el token de NeoTokyo. Esa es la reflexión que ahora mismo tengo, es la hipótesis y por eso lo coloco en la posición número B, pero sí que es cierto que si Alex Becker empieza a fomear este token, probablemente lo que vaya a hacer es simplemente colocarlo aquí, a la altura de Decubate, porque al final estamos hablando de un launchpad, pero que también al final es el token de la comunidad del youtuber más influyente de todo el mundo, que es Alex Becker, el cual ya habéis visto en el canal en numerosas ocasiones. Pero de momento creo que tiene más sentido que lo dejemos en la posición 3, ¿vale? Y ya para ir finalizando vamos a entrar en el ecosistema de TON. Hemos hablado de Redo, pero no hemos hablado del token de TON. El token de TON realmente tiene bastante sentido que le podamos colocar en la posición número A, ¿vale? En la segunda posición. Más que nada porque creo firmemente que el potencial de TON aún no es evidente. Es decir, si ahora mismo TON ya fuera igual de masivo dentro del ecosistema cripto que Binance y Solana, entonces lo pondría aquí, ¿vale? Pero sí que es cierto que ahora mismo tengo más convicción porque creo que tiene mucho potencial de crecimiento. Vamos a ver realmente qué pasa con Dox, qué pasa con Notcoin, qué pasa con Hamster Combat, qué pasa con Taitico Arena, pero creo que ahora mismo la cantidad de usuarios que Telegram puede atraer a su propia blockchain es incalculable. Por eso creo que realmente la convicción que ahora mismo tengo en base a TON puede estar a la altura perfectamente de Ethereum, de Decubate, de Redo y también de Bread. Si pudiese incluso separar un punto, o sea, un punto intermedio entre Bullish as Fuck y Tier A, probablemente colocaría TON, ¿vale? Obviamente cada tier que ahora mismo estoy colocando, del Tier A, del Tier B, se podrían ordenar, uno podría estar más por encima del otro, incluso podríamos hacer niveles intermedios, pero más o menos creo que el punto más justo para TON, sin lugar a duda, tendría que ser el punto intermedio entre Bullish as Fuck y también Tier A, porque estamos hablando de una blockchain que está muy bien hecha. O sea, no somos conscientes de lo bien que está de hecha ahora mismo porque pues lleva muy poco tiempo, entre comillas, a lo que es el público mainstream, el público retail, pero cuando realmente se empiecen a construir las tecnologías que ahora mismo están en el punto de mira y que sobre todo los desarrolladores se empiecen a desarrollar dentro de TON, vamos a flipar con lo que tienen entre manos y sobre todo también tener en cuenta que todo lo que le pueda pasar a Pavel Durov puede afectar gravemente a lo que sería el ecosistema. Ya lo vimos que cuando Pavel Durov fue arrestado, pues muchos tokens cayeron porque ven un poco frágil lo que sería la asignación o la conexión tan directa entre el CEO y también la plataforma. Al igual que cuando CZ pues lo acusaron por todo lo que le acusaron en su momento, por blanqueamiento de capital, por irregulaciones en el exchange, pues al final tenéis que entender que para bien afecta lo que hace el CEO y también para mal afecta lo que hace el CEO. Y en este caso, pues Pavel Durov puede afectar considerablemente el precio de TON y también su ecosistema. Entonces lo colocaría en la posición número A. Y luego también tenemos un token que yo compré, que la verdad es que tenía convicción, pero no las tengo todas de momento, porque no sé por qué me da miedo que TON se convierta aún más mainstream, atraiga a más desarrolladores y puede provocar que a lo mejor el token, en este caso del DEX principal, tenemos Dust, pero para mí realmente el DEX principal sería StoneFi, pues no sé si a lo mejor a largo plazo acabará siendo el líder de los dos o el líder de todos los que puedan aparecer, pero de momento no estoy viendo tampoco que el token esté cumpliendo las expectativas que yo tenía, ¿vale? Entonces ahora mismo StoneFi lo tenemos con un market cap de 6.1 millón de dólares. Lo colocaría entre la B y la C, pero de momento no las tengo todas. Y como estás viendo en pantalla tenemos StoneFi y también tenemos The Dust, que estos son los dos exchanges, como os he dicho, principales. Si realmente conseguimos ver que StoneFi acaba obteniendo una parte más grande del pastel y vemos que The Dust empieza a frenarse, eso al final lo que a mí me dará a entender es que realmente el único competidor que va a tener StoneFi es el propio StoneFi. Pero como estoy viendo ahora mismo que tampoco no hay tanto volumen en la blockchain de TON en comparación con el resto y que el DEX principal tampoco está generando tanto volumen y tampoco está generando tantas fees, es por eso que ahora mismo aún tengo pues esas dudas en pensar si StoneFi se merece ya esa tercera posición o lo podemos colocar en cuarta posición. De momento lo dejaré aquí. Si veo que finalmente TON se pone las pilas y el DEX principal empieza a tener pues mucho más volumen, entonces ya iré colocando el token un poquitín más hacia arriba, porque realmente la capacidad que tiene este token de generar mucho dinero por su capitalización tan baja puede ser una decisión importante tenerlo en el portafolio. Así que colocaremos este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. He intentado pues ser lo más honesto posible con esta
clasificación de todos los tokens que tengo en el 90% de mi portafolio. No sé si son los tokens que os esperabais, no sé si es el orden que os esperabais, pero más o menos esta es la opinión que ya dejamos preparada para la all season que aún queda pendiente. Esto es todo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.